Entramos a la cuarta parte de esta entrevista con preguntas ahora a quemarropa, que ustedes ven que ha enfrentado y seguirá enfrentando Enrique Herrera Bonet, porque además de mi posición, mi deber es asumir la contraria a la que él sustente, sobre el tema de la justicia secuestrada en el Ecuador, respecto a lo cual él ha sido muy ilustrativo en cómo se llegó a esto y cómo opera esto. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esto? Una de ellas es que todo el mundo está recurriendo a la justicia internacional. ¿Por qué? ¿Y qué puede devenir de eso? Bueno, eso es muy grave, porque la propia Constitución ecuatoriana establece que ya, hablando de los jueces, que la inadecuada administración de justicia y la vulneración a las garantías del derecho al debido proceso son responsabilidad del Estado. En consecuencia, todas las personas que en los procesos a su cargo, y mire que no le digo solamente en lo jurisdiccional, sino también en lo administrativo, porque aquí en el Ecuador también los funcionarios del Ejecutivo también administran justicia, tienen facultades punitivas. Cuando cambie esto, cuando regrese el Estado de Derecho, cuando haya justicia independiente, bueno, ya habrán salido del país a cortes internacionales las demandas de los agraviados y tendrán que enderezar esas demandas para que el Ecuador pague millonarias indemnizaciones que, por supuesto, los que somos expectantes de estas cosas desde la sociedad civil, y también habrán políticos que lo harán, tendrán que exigir que a su vez, después de pagar el Estado ecuatoriano, repita en contra de todas estas personas que afectaron derechos fundamentales. ¿El Ecuador las va a pagar, dice usted? El Ecuador tiene que pagar. ¿Quién es el Ecuador? El Ecuador somos todos nosotros, así es la plata nuestra. Por eso tenemos que estar preocupados de que ese egreso que sale de nuestros tributos sea recuperado a través de las acciones de repetición en contra de los jueces y de los funcionarios administrativos que hayan vulnerado derechos. Entonces no las vamos a pagar nosotros, las van a pagar estos jueces, fiscales y funcionarios que han vulnerado nuestros derechos. No nos preocupemos. Yo estaré muy preocupado de que eso ocurra. ¿Sabe usted los montos? Bueno, serán montos millonarios. Le cito algunos. La Oxy tiene una demanda por 3.300 millones, la Chevron por 5.000, los Isaías por 1.000, Lucio Gutiérrez, estaba revisando mis datos para esta investigación, vi que puso una demanda contra el Estado por 500 millones de dólares. Las que tendrán que indemnizarlo a Clever Jiménez, a Mary Zamora, los 10 del Luncoto, los de Central Técnico, los del ingreso al canal del Estado. Todas esas demandas se van a venir y muchísimas otras que en la vía administrativa han sido afectados ciudadanos y personas jurídicas por actos del poder público. No hay problema, ya no estará este gobierno y estos funcionarios para pagarla. Problema el próximo. Bueno, pero aparte de eso hay responsabilidades también, no solamente en la vía indemnizatoria civil, sino también en la vía penal. ¿Por qué si esto puede repetir contra los jueces? Que es una figura que, como decía en el programa anterior, yo no termino de entender bien, inclusive por la denominación que tiene, los jueces siguen persistiendo en fallar como les presiona el Estado o el poder y no como los obliga la justicia. Le voy a dar un ejemplo, Carlos. Mire usted lo que está ocurriendo en la Corte Constitucional en este momento. El pueblo ecuatoriano estaba esperando que hayan dos fallos inmediatos, de seguidilla. Uno sobre la ley de comunicación. Uno sobre la ley de comunicación y el otro sobre las enmiendas constitucionales. No hay acuerdo en la Corte Constitucional respecto a estos dos fallos que van a gravitar enormemente sobre la existencia o no de la democracia ecuatoriana. Bueno, se desaborregaron. Por lo tanto, ya por lo menos se desalinearon, hay unos cuantos jueces que están midiendo sus actos porque saben que a futuro, cuando se acabe todo esto y regrese el Estado de Derecho, tendrán que responder por todas estas decisiones. ¿Futuro muy lejano? No creo, yo creo que faltan 3 años para que termine esta pesadilla que hemos vivido los ecuatorianos. Ahora, no debemos preocuparnos porque el procurador nos está defendiendo bien. Usted me lo dice para que me río. No, en serio. Ha probado, como hemos argumentado, a favor del Estado y ganado inclusive algunas instancias internacionales. Bueno, serán casos en los cuales tenía la razón el Estado ecuatoriano. Si es así, en buena hora por el Estado ecuatoriano y por el procurador. ¿Te parece eficiente la Procuraduría?
No lo he conocido en el campo académico, en el campo profesional, mayormente al procurador, por lo tanto no quiero emitir juicios de valor, lo que creo es que tampoco tiene independencia del poder político. No debemos preocuparnos porque tenemos buenos consultorios jurídicos que nos representan en el extranjero para defender nuestras causas. Por ejemplo, uno célebre es Foley, Hogan y Square Sanders. ¿Ha oído hablar de ese estudio jurídico? Algo. Bueno, estos señores defendieron al Estado en la demanda que les hicieron los Ortega por el tema del Banco Continental. Cobraron $30 millones. Perdió el caso del Estado por $80 millones con la familia Ortega. Y le preguntaba por qué Pedro Delgado fue el que hizo efectivizar esos pagos en el Banco Central por $17 millones y hasta ahora no los han contabilizado y no sabe, por tanto, de dónde van. Pero ya efectivamente salió ese fallo. Bueno, ahora seguramente el Estado deberá responder por las demandas que plantea la familia Ortega. También es parte de todos nosotros, es parte de los ecuatorianos. Ahora, ¿por qué formó usted el observatorio? Repítame el nombre, por favor. Se llama Observatorio, está en la página web, por si acaso, permítame comercial. Promuévala, claro. www.derechos, en plural, derechosyjusticia.org. ¿Por qué lo formó y de qué ha servido? ¿Por qué razón? Porque yo creo que una obligación, un imperativo moral que tenemos los ecuatorianos y particularmente los juristas frente a este grave problema que existe en el Ecuador, es hacer escuchar nuestra voz. Y por lo tanto, desde ahí, con un grupo de juristas, unos de mi edad y otros más jóvenes, estamos haciendo una relatoría de todos los casos en los cuales hay una grosera intromisión del poder político en la administración de justicia. ¿Gravita? Bueno, yo dejo un testimonio para el futuro, para que se sepa cuáles fueron los jueces y las juezas también que afectaron derechos fundamentales de los ciudadanos ecuatorianos. ¿Cuáles ecuatorianos. casos son esos, doctor? Menciónelos. Le pongo el ejemplo, el primero que hicimos fue el de Clever Jiménez. A Clever Jiménez se lo procesó sin haber pasado necesariamente por la autorización del Parlamento. Y además... No era necesario. No era necesario, porque era por un delito no cometido en el ejercicio de sus funciones. Eso es lo que le da la facultad discrecional y subjetiva a la jueza para apreciar. Él tiene inmunidad solamente... No, para delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. La inmunidad es... Por ejemplo, si como Otto Arosemena fue el que le metió un tiro a Pablo Dávalos. Sí, así. ¿Se acuerda de eso? Sí. Pues si como Otto Arosemena sacaba la pistola y le disparaba en pleno recinto legislativo. Ese era un delito común. Aunque lo ejerció dentro del recinto parlamentario. La excepción, fíjese usted, la actual Constitución de Montecristi dice los diputados, los asambleístas no serán procesados ni civil ni penalmente por los actos que realicen dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Es decir, se le dio a la inmunidad un amplio espectro, no solamente en el interior del recinto parlamentario, sino en cualquier lugar del mundo. Por eso no correspondía. ¿Qué otros casos ha tomado usted, aparte del de Jiménez? Bueno, el caso de Clever Jiménez, la monstruosidad que se hizo sentenciando en las primeras instancias a Mary Zamora, los 10 del Luncoto, el central técnico, la incursión en el canal del Estado, donde una contravención por haber roto un vidrio que ameritaba una sanción de 4 días se le imputó con penas de algunos años de prisión. Algunos otros ¿Sabe por qué se los he hecho enumerar? Y hemos hecho también... ¿Sabe por qué se los he hecho enumerar? Es deliberado esto. Solamente toman los casos que afectan a la oposición. Bueno, ¿por qué razón? Porque son tantas las afectaciones que hay en el sistema de justicia que no nos podemos poner cada uno de los casos si alguien en Juan Pihuave no tiene chance en el observatorio. También, por Demuéstrelo. supuesto. Pero cuando es... Cuénteme un caso como Juan Pihuave que ustedes han... No lo hemos hecho. Le reconozco que no lo hemos hecho. ¿Por qué razón? Porque el propósito del observatorio es poner de manifiesto que desde el poder político se agreden a los sectores críticos, a los sectores sociales, a los sectores indígenas del Ecuador, sin que haya la posibilidad de ejercer las garantías del derecho al debido proceso. Debería llamarse entonces Observatorio de Derechos y Justicia de los Críticos y Opositores. Podría ser. ¿O se compromete usted y lo anuncia aquí a través de la página web a abrir el servicio o el apoyo que ustedes dan y la guía para casos de gente que no sea conocida, pero sea vulnerada? Se lo puede hacer, pero no lo puede hacer así abiertamente para todo el mundo porque somos un grupo pequeño de abogados que además tenemos también que ejercer nuestra profesión en casos particulares. ¿No viven de eso? Para poder... No, nosotros no cobramos. ¿Cómo se financian con eso? No se financian. No. ¿Ustedes cómo se financian? Con nuestros propios ingresos. ¿Quijotes? Entonces, no cobramos 2 reales a las personas. Usted le puede preguntar.
No, estaba gente consciente que intenta que hayan rectificaciones en el sistema judicial Que ecuatoriano. aunque no lo crean, sí los hay. Ahora, ¿no cometen ustedes el mismo error que cometió la Fundación, se llama Para el Debido Proceso? ¿Ya? Con este análisis que hizo de la justicia en el Ecuador, tomando 12 casos, sí, ciertamente emblemáticos, pero que básicamente tenían que ver con críticos o opositores. No es un error, sino que es mucho más posible de poner en evidencia ante la opinión pública nacional y también, como usted dice, internacional, cuáles son las circunstancias en que viven los ecuatorianos en un Estado que no les garantice el ejercicio de sus derechos. Pero de los críticos y opositores principalmente, por ejemplo, en este rato, para poner un caso coyuntural, ¿pueden ustedes respaldar, difundir, apadrinar, guiar, como sea que se llame, a los trabajadores de las telefónicas que están están reclamando porque se les quieren quitar sus utilidades legítimamente ganadas? Mira, lo podemos hacer, pero el otro día lo vi en un programa de televisión a uno de los chicos trabajadores, muy inteligente, y al terminar su explicación, que fue tan transparente, tan clara, dijo: ahora nos está ocurriendo a nosotros, pero mañana les puede ocurrir a cualquiera de los ecuatorianos. Pero lo que se olvidó decir es: ya les ocurrió a los indígenas, a los trabajadores, ya le ocurrió a los estudiantes, les ocurrió a los críticos políticos, a parlamentarios. Bueno, y ahora solo faltábamos nosotros. Y además, desgraciadamente, lo que usted nos dice y se ha dicho a esa gente, y han demostrado en sus actitudes, es que no quieren que nadie los apoye para que no los contamine. Periodistas, políticos, observatorios, medios, para que el jefe de Estado no recurra al argumento que están siendo utilizados para la oposición o son opositores camuflados. Ese es uno de los problemas de la crítica a la falta de Estado de Derecho en el Ecuador. Los pudores y divisiones en que hacen incurrir a la gente para realmente seguir en el fondo sometiéndola. De eso y algunos aspectos que nos quedan pendientes conversaremos en la parte final de esta entrevista con preguntas ahora a quemarropa a Enrique Herrería Bonet sobre la justicia secuestrada en el Ecuador.